Hoy con el desarrollo de la unidad número 5, que es capacidad y dieléctrico. Vamos a contextualizar esta unidad dentro del programa de estudio de la asignatura para recordar. En la página de la asignatura podemos ir a programa analítico y en la última unidad que estuvimos viendo, en la clase pasada, terminamos con el desarrollo de potencial eléctrico. Ahora vamos a introducirnos en la unidad de capacidad y dieléctricos. Acá es muy importante que refresquemos, tengamos presente esto, que acá vamos a ver la forma de almacenar carga. Es una forma de almacenar carga o lo mismo energía eléctrica en un campo electrostático. Y también vamos a ver cómo se comportan, cómo reaccionan determinados materiales, tanto los metales como los dieléctricos, ante la presencia de un campo eléctrico y cuál es su aplicación. Fundamentalmente la de los dieléctricos en los capacitores. En el desarrollo de esta unidad vamos a ver algunos hechos experimentales que nos van a permitir definir o introducir el concepto de dieléctrico, cómo interactúan un cuerpo conductor o un dieléctrico ante un campo eléctrico, cómo se caracteriza un dieléctrico. Vamos a generalizar la ley de Gauss, que ya la habíamos definido para el vacío. Ahora que vamos a saber cómo se comporta el campo eléctrico ante medios dieléctricos, vamos a generalizar esta ley. Y después sí ya vamos a introducir el concepto de capacidad y condensadores, unidades, comportamientos dieléctricos, algunos condensadores específicos, generalmente de placas paralelas, cómo se conectan estos condensadores serio y paralelos mixtos, y después algunos ejemplos y energía de carga y descarga. Entonces vamos a comenzar con la unidad de capacidad y dieléctricos. Y al efecto vamos a trabajar un poco en simultáneo con el apunte de la asignatura y algunos otros medios. Para comenzar, vamos a ver algunos hechos experimentales que nos van a permitir comprender cómo se comporta el campo eléctrico cuando estamos en un medio como es el vacío, que hemos venido trabajando hasta ahora, y cuando un medio es aislante o dieléctrico, ¿qué pasa con el campo eléctrico en particular o el potencial o la fuerza? Podemos considerar, por ejemplo, como tenemos aquí, dos cargas. Dos cargas puntuales, Q y Q', en el medio vacío. Vamos a ver, como ya hemos analizado en temas anteriores, que existe una fuerza de repulsión, siendo las cargas de igual signo, dada por la ley de Coulomb, cuya fuerza de repulsión la podemos expresar, como hemos visto, como 1 sobre 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas dividido la distancia de separación entre ambas. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial, solamente acá estamos indicando el carácter o la magnitud de la misma. Uno podría también, digamos, hacer una experiencia simplemente para visualizarlo un poco mejor, de tener las mismas partículas. Vamos a ver que tenemos un θ acá. Si esto está en el vacío, también vamos a tener las fuerzas presentes, ¿cierto? F0. Esto acá también es importante destacar o resaltar que ahora, como vamos a introducir materiales distintos al vacío, se suele indicar con el subíndice 0 cuando estamos haciendo referencia al vacío. Y cuando estamos trabajando con un medio distinto, como tenemos acá, D hace referencia a un medio dieléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa si ahora hacemos la misma experiencia con las mismas cargas Q y Q', separadas a la misma distancia,
obviamente vamos a notar que también existe una fuerza de repulsión. Pero que vamos a notar, esto lo que vimos recién fue en el vacío. Vamos a ver ahora que también va a surgir una fuerza distinta. Vamos a llamarla FD. Fuerza con dieléctrico. Manteniendo las mismas cargas. Vamos a ver que con dieléctrico, si tenemos un medio dieléctrico y las cargas fueran exactamente lo mismos, vamos a ver que esta fuerza con dieléctrico, ¿sí?, resulta menor que la fuerza con respecto al vacío. Simplemente esto lo podríamos haber visto experimentalmente si uno lo hace acá comparando con los ángulos, que este ángulo es menor que, manteniendo la igualdad de las cargas, vemos que si hacemos la misma experiencia en el vacío, la amplitud es mucho mayor que si fuera en un medio dieléctrico. Esto es un poco lo que está expresado en esta manera, donde F0, ahora vamos a poner F0, porque estamos considerando la fuerza sobre el vacío. Esto lo podemos hacer extensivamente también para campo eléctrico, es decir, uno podría decir, bueno, yo quiero calcular el campo eléctrico de una partícula Q a una distancia R. Coloco la carga de prueba acá, voy a tener el campo E0. E0 lo estamos diciendo porque está en el vacío. Y podría repetir la misma experiencia para un medio dieléctrico, esto es Q, a la misma distancia R, pero voy a notar que el campo con dieléctrico o resultante resulta menor, ¿sí? Esto es con dieléctrico y la anterior es en el vacío. Se modifica la magnitud del campo eléctrico, así como lo hizo la fuerza, y también lo vamos a ver que con el potencial. Uno podría hacer distintas experiencias, variando la carga, poniendo cargas más grandes y calculando el campo vacío. Repito las mismas consideraciones con la misma carga, digamos, en la misma distancia, voy a ver que el campo también se reduce, pero siempre la relación entre el vacío con dieléctrico es una constante. Es así que vamos a definir entonces un coeficiente dieléctrico, que es la relación entre el campo en el vacío sobre el campo con dieléctrico. Es más usual definir o llamar coeficiente dieléctrico y no constante porque este valor suele presentar algunas modificaciones con respecto a la temperatura o la intensidad del campo eléctrico, si bien para nosotros, para nuestros estudios que vamos a hacer, va a ser un valor que es constante, que no se va a modificar. Esto mismo que nosotros estamos viendo acá, digamos, tal cual como uno podría definir el campo eléctrico en el vacío, para el primer ejemplo que vimos, que es 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado, es decir, para una partícula q y quiero calcular el campo en el vacío a una distancia, esto es de 0. Si llego a realizar esto, ¿cómo calcularía, cómo determinaría, para el mismo ejemplo que está acá abajo, el campo para un medio eléctrico? Simplemente aplicando la relación donde cae eje 0, E0 sobre D, por lo tanto, E en el dieléctrico va a ser E0 sobre KE. Simplemente dividiendo la expresión nos va a quedar que el campo con el dieléctrico es 1 sobre 4pi epsilon 0
Q R cuadrado y acá iría el KE. Quiere decir que ya habíamos visto experimentalmente que el campo con dieléctrico se reducía, era menor que el campo en el vacío. ¿En cuántas veces menor? En un valor KE. KE toma valores 1 para el vacío, como está puesto aquí, para los metales infinitos, obviamente porque el campo en el interior de un conductor aislado de 0, y para valores, para distintos materiales que vamos a ver, el KE toma valores mayores que la unidad. Por lo tanto, el denominador, al dividir por un número mayor, resulta menor el campo en el dieléctrico. Esto que hemos visto acá se hace extensivo también para el potencial. Entonces uno podría, como vemos acá, el potencial con dieléctrico es el potencial en el vacío sobre el coeficiente dieléctrico. Entonces podemos escribir que se va a cumplir esta relación: F0 sobre Fd es igual a E0 sobre Ed y es igual al potencial en el vacío sobre el potencial con dieléctrico. Cualquier experiencia que hagamos con distintas cargas, grupos de carga, sistemas de cargas o cargas puntuales, y si hacemos la comparación del vacío y el dieléctrico, siempre nos va a dar una constante. Acá hay un tema que simplemente lo nombramos, que por ahí puede aparecer. Al producto E0 por KE se lo suele encontrar en algunas expresiones como E. No significa que cuando vean por ahí en la bibliografía esta expresión esté mal. Por ejemplo, para el caso potencial puede ser para la fuerza, donde no figure la permitividad del vacío, el E0, sino que ya está puesto como capacidad específica de inducción del medio dieléctrico y es el producto de la permitividad del vacío por el coeficiente dieléctrico. Pero nosotros, para nuestros casos, para los trabajos que vamos a hacer o los análisis, simplemente nos vamos a manejar con esta expresión de KE aplicada tanto a la fuerza, campo, potencial. Algo intuitivo que ya hemos visto, el KE siempre es la relación de las mismas magnitudes físicas, por lo tanto el KE va a resultar adimensional. Recordemos que el KE vale 1 para el vacío, vale infinito si estamos hablando de metales, en el caso, y si no va a ser un valor mayor para 1 para el resto de los dieléctricos o aislantes. Vamos a ver ahora en relación a el tema que viene ahí, que a continuación, que cómo se comportan determinados materiales ante la presencia de un campo eléctrico. En el primer caso vamos a ver el comportamiento de una placa conductora en un campo eléctrico. Ese campo eléctrico está generado por dos placas que tienen una carga Q y menos Q. Esto me genera un campo en el vacío. Ahora vamos a poner E0 porque estamos hablando en el vacío. Recordemos que estamos hablando de placas, por lo tanto siempre cuando hablamos de placas son cargas superficiales, que es Q sobre A. ¿Qué pasa ahora si yo coloco dentro de este campo eléctrico una placa conductora? Este que está aquí sería la placa metálica o conductora. Recordemos que una placa conductora tiene la particularidad de tener electrones libres o electrones de conducción. Estos electrones, ¿qué pasan? O vayamos un tema atrás. Si yo tengo un campo eléctrico cualquiera, representado por la línea de fuerza, y tengo una carga Q en ese campo, positiva o negativa, sobre esta carga va a actuar una fuerza eléctrica, que en este caso es negativa, cuya fuerza eléctrica es igual menos Q por E. Quiere decir que si hay una carga dentro de un campo eléctrico, va a aparecer sobre esa carga una fuerza eléctrica que es igual a Q por E. Volviendo al tema acá, tenemos una placa conductora
que se caracteriza por tener electrones libres o de conducción, por lo tanto, a cada electrón le va a suceder esto que estamos viendo acá. Entonces los electrones se van a ser atraídos por la placa positiva, sucediendo esto que tenemos a continuación. Estos electrones que están acá ha aparecido que no estaban presentes en esta placa, que era eléctricamente neutra, si bien la carga total sigue siendo nula, o neutra, digamos, vemos una separación de cargas en esta cara, que es negativa, y una densidad opuesta, positiva, en la cara opuesta. De la misma manera que nosotros teníamos el campo en el vacío acá generado por dos placas, de más a menos, acá la acumulación de cargas de negativo positivas me va a generar un campo en sentido contrario. Esta generalmente se denomina cargas de placa o cargas libres. Y estas que no estaban inicialmente en la placa conductora se denomina, y que ahora han aparecido, cargas inducidas. Por lo tanto, este campo que da origen ahora, esta acumulación de cargas inducidas, genera en el interior un campo inducido, que se opone al campo E0 producido por las placas exteriores. Como resultado, acá adentro, obviamente, el campo en el vacío menos el campo de las cargas inducidas se me va a producir, se me van a anular, por lo tanto obtengo como resultado que el campo en el interior o el campo es cero. Esto que estamos escribiendo acá es algo que ya habíamos visto o habíamos enunciado. Siempre que tenemos un conductor aislado, el campo en su interior, después de haber alcanzado el equilibrio electrostático, tiene que ser cero. Recordemos que si no es cero, si existiera campo acá y estamos hablando de un metal, o de un conductor, los electrones libres se estarían moviendo, y no es lo que sucede acá, sino que estamos en electrostática, el equilibrio electrostático, por lo tanto las cargas están en reposo, y para que las cargas estén en reposo se tiene que cumplir que el campo en el interior de un conductor aislado tiene que ser cero. Este es el comportamiento que tiene entonces una placa conductora dentro de un campo eléctrico. Vamos a ver ahora cómo se comporta un material dieléctrico dentro de un campo eléctrico. Previo a eso, vamos a reforzar un concepto que vimos anteriormente, en la unidad anterior, que fue el dipolo. Recordemos una molécula dipolar. Era la que estaba constituida por una carga negativa y una carga positiva, dos cargas iguales, del signo distinto, separadas una distancia L o D, caracterizadas por un vector P, vector momento dipolar del dipolo. El P, recordemos a que era igual, era el producto de la carga por la longitud. El vector P, entonces, es igual a la carga por la longitud. Esto era D, recordemos el P, este vector, era un vector que estaba sobre la línea que unía ambas cargas, la negativa a la positiva, tiene esa dirección y iba de la carga negativa a la carga positiva. Cuando yo coloco un dipolo dentro de un campo eléctrico, E, sobre cada carga va a aparecer una fuerza eléctrica que es el producto de la carga por el campo. Como ambas cargas son iguales, estas fuerzas son de la misma magnitud, sentido contrario, porque una carga es positiva y la otra es negativa. Este sería el dipolo, por lo tanto a este dipolo van a estar actuando dos fuerzas en sentido contrario que van a producir en la misma un momento torsor que van a hacer girar
el dipolo en este sentido. Ese momento torsor, ya lo hemos visto, era igual al producto de P por E. Un dieléctrico es un aislante y está constituido el dieléctrico por moléculas polares o dipolares. Es decir, si yo tengo un material dieléctrico, ese material está formado por moléculas que van a estar desordenadas las moléculas, y vamos a ver qué sucede cuando colocamos un dieléctrico dentro de un campo eléctrico. Acá lo que están viendo es la primera imagen, que acá estamos representando el trozo de material donde no existe un campo eléctrico y el material dieléctrico caracterizado por sus moléculas polares que están todas desordenadas. ¿Qué pasa cuando a este material lo coloco dentro de un campo eléctrico? A cada una de esas moléculas, ¿qué le va a suceder? Esto que estamos viendo acá. A cada molécula que estoy colocando dentro del campo eléctrico, le va a aparecer un momento que va a tratar de orientar el vector P en la dirección del campo. Este recordemos que es el P. Van a quedar orientadas en el campo. Observemos algo muy interesante, que vemos que este lado del dieléctrico queda con una carga negativa y este lado del dieléctrico queda con una carga positiva. Hay dos tipos de moléculas que tienen los dieléctricos, que son moléculas polares y no polares. Para nuestro estudio va a ser, digamos, la aplicación similar, porque el comportamiento dentro de un campo eléctrico es el mismo. La diferencia entre una polar y no polar es la siguiente. La no polar es este caso, en el cual los centros de gravedad de la carga negativa y positiva coinciden, y la polar, que es un dipolo permanente, está bien definido el dipolo en este sentido. ¿Qué pasa cuando yo coloco un dieléctrico que contiene moléculas polares dentro de un campo eléctrico? Lo que sucede después es que este se deforma adquiriendo, digamos, una forma de un dipolo, que se denomina dipolo inducido. Pero después se comporta exactamente igual que la molécula polar, es decir, al generarse el dipolo inducido va a aparecer un momento torsor que va a tender a girarse o alinearse el vector P con el campo eléctrico. Simplemente es la configuración distinta antes de la existencia del campo eléctrico, pero después se comportan exactamente igual. Acá también estamos viendo un poco el detalle. ¿Qué pasa? Que si tenemos un dieléctrico dentro de un dieléctrico solo, digamos, y luego colocado dentro de un campo eléctrico E, vemos que todas las moléculas se van a alinear en la dirección del campo. Y observamos que queda una cara, esta cara negativa y esta cara positiva. Recordemos que acá es lo que tendríamos nosotros como una placa positiva para generar este campo externo. Acá la placa negativa y habría un campo externo o E0 que sería este. Por lo tanto, el dieléctrico que contiene o está constituido por moléculas polares van a reaccionar ante ese campo externo orientándose de la siguiente manera. Esa orientación da que hay una acumulación de cargas negativas en una cara y positivas en la otra. Acá distintos ejemplos, también lo mismo, siempre con algunas distintas representaciones. El dieléctrico conformado por las moléculas todas desordenadas al azar, y cuando aplicamos un campo externo, un campo eléctrico,
vemos que las mismas, los vectores P se orientan o se tratan de orientar hacia el campo eléctrico. Ahora, en función de estos datos o de esta información, vamos a ver el comportamiento de una placa dieléctrica cuando está en un campo eléctrico. Volvemos del mismo análisis que hicimos con la placa metálica de dos placas externas que tienen carga, ahora esto recordemos, cargas libres o cargas de placa. Siempre estamos hablando de densidad de carga superficial, carga por unidad de área, y esto me genera un campo eléctrico en el vacío. ¿Qué pasa ahora si yo dentro de ese campo eléctrico coloco un dieléctrico? Esto que estamos viendo acá es un dieléctrico. ¿Qué le va a pasar al dieléctrico? Recordemos, el dieléctrico está conformado por moléculas, entonces cada una de las moléculas que yo tengo acá, sumergidas dentro del campo externo, va a aparecer un momento que las va a tratar de ordenar el vector P en la dirección del campo. Y va a suceder esto que estamos aquí. Digamos, o que lo podemos ver en esto, donde va a quedar una acumulación de cargas negativas y positivas en un extremo y en el otro. Por lo tanto, esa acumulación de cargas en un extremo y en el otro, debido a la polarización del dieléctrico, también va a generar un campo en el interior. Este es el campo de cero, en el vacío, y la acumulación de cargas en una cara y en la otra origina un campo inducido o interno que se opone al campo en el vacío. Obviamente la cantidad de líneas de campo es inferior al campo en el vacío, por lo tanto el resultado que obtenemos, a diferencia del metal, es que este es el campo en el dieléctrico y este sería el campo en el vacío. ¿Qué sucedió? Es que el campo acá resulta menor que el campo en el vacío. Supónganse, para aclarar más el concepto, que este es un dieléctrico que se caracteriza por el Ke, que era el coeficiente dieléctrico, supongamos que sea de 2. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Supongamos que tengamos 8 líneas por unidad de área representativas del campo eléctrico. Y fíjense después cuánto nos queda. 1, 2, 3, 4. Recordemos que el Ke es igual a E0 sobre el campo con dieléctrico. Por lo tanto, el campo con dieléctrico es E0 sobre Ke. E0, es igual a E0 sobre Ke. Si este vale 8 sobre 2 sería 4. Entonces, siempre que comparemos el campo con dieléctrico con respecto al vacío, este resulta menor en Ke veces, según el valor del coeficiente o constante dieléctrica del material dieléctrico. Ese es el comportamiento que tiene. Recordemos que es un aislante conductor, que está constituido, no tiene cargas libres, sino tiene dipolos o moléculas polares que van a actuar y van a girar en su posición en la cual se encuentran, y en cada molécula se va a tratar de orientar el vector P, que es el producto de Q por L, en la dirección del campo eléctrico. Ese giro va a producir una acumulación de cargas en una cara y en la otra, dando origen a un campo interno que se opone al campo externo que dio origen a esa producción de cargas. La reducción, se produce obviamente una reducción o una disminución del campo resultante o el campo dieléctrico con relación al campo en el vacío. Volviendo al tema de
Este es un poco lo que está explicado acá, tanto como dieléctrico como en el apunte o cualquier bibliografía. Podemos ver un par de expresiones, digamos, en relación a un par de parámetros que nos van a permitir, además del coeficiente dieléctrico, poder caracterizar un dieléctrico. Ya habíamos visto, en este caso, que si teníamos un campo en el vacío, un campo eléctrico, esto es 0, esto que están aquí se denomina cargas libres, el campo, ya lo hemos visto cuando vimos como ejemplo, como desarrollo en la ley de Gauss, el campo para dos placas paralelas era carga por unidad de área sobre epsilon 0, o es lo mismo que carga por unidad de área es igual a sigma sobre epsilon 0. Recordemos, como estaba hablando con el vacío, esto es de 0. Obviamente, cuando nosotros colocamos el dieléctrico en un campo eléctrico externo, ¿qué le sucede al dieléctrico? Se polariza, da origen a una acumulación de cargas, esto da origen a un campo interno o inducido que se opone al campo cero. Y como resultado obtenemos que solamente nos van a quedar, digamos, si tenemos así, un par de líneas de campo como resultado de la interacción entre esos dos campos, que por ejemplo nos pueden quedar de esta manera, que sería el campo E. Este campo es el resultado entre el campo en el vacío menos el campo inducido. Es un poco lo que está representado acá. Estas carguitas, recordemos que están aquí en verde, son las cargas inducidas, porque no están presentes en el momento original del dieléctrico cuando está fuera del campo eléctrico, simplemente aparecen ante la presencia de un campo externo, y de la misma manera que representamos el campo producido por las cargas libres, podemos expresar el campo de las que me producen las cargas inducidas, que sería el verde, como sigma i sobre epsilon 0, ¿sí? Similar a esta expresión que estamos poniendo acá, donde obviamente estas cargas están dadas por las cargas libres y estas por las cargas inducidas. El campo, obviamente, resultante, podemos sacar ya el carácter vectorial porque tiene la misma dirección, simplemente podemos expresar que el campo resultante con el dieléctrico es el campo en el vacío menos el campo producido por la carga inducida. Reemplazamos ambos campos, acá sacamos factor común constante de permitividad y vamos a definir un nuevo concepto que también caracteriza a los dieléctricos, que es la susceptibilidad del dieléctrico, que se simboliza con la letra eta, que es igual a la densidad de carga superficial inducida sobre el campo eléctrico. Esto significa que no todos los materiales se van a comportar de la misma manera ante la presencia del campo eléctrico. Hay algunos materiales que ante la presencia de un campo eléctrico van a tener mayor cantidad de cargas inducidas que con respecto de otros. Entonces nos da una idea de la cantidad de cargas inducidas con respecto al campo eléctrico. Trabajando con esta relación y despejando la densidad de cargas superficiales inducidas y reemplazando en esta ecuación,
lo vamos a hacer el desarrollo, lo tienen acá. Podemos encontrar, vamos a llegar a esta expresión, haciendo algunos pasajes matemáticos, esta expresión que está aquí. E es igual a densidad de carga superficial sobre 1 más eta sobre epsilon 0 por epsilon 0. Recordemos, el KE dijimos que era igual al campo en el vacío sobre el campo con dieléctrico. Por lo tanto, el campo con dieléctrico es igual al campo en el vacío sobre KE. ¿Cuánto valería esto? El campo en el vacío, ya lo habíamos visto, era lo que estaba aquí. Campo en el vacío era sigma sobre epsilon 0. Por lo tanto, podemos expresar que E es igual a sigma KE por epsilon 0. Y esto que está aquí es... esto que está aquí sería el campo en el vacío. Ahora bien, comparemos esta expresión con esta. Estamos hablando del mismo campo, el campo resultante. El sigma sobre epsilon 0 quiere decir que este término tiene que ser el coeficiente. Es decir, KE, coeficiente dieléctrico, es igual a 1 más la susceptibilidad sobre la constante de permitividad. Esto simplemente es para ver los distintos parámetros que caracterizan un dieléctrico y su relación que existe entre uno con otro, o cómo se puede vincular los distintos parámetros que caracterizan a un dieléctrico. Es un poco está acá, y después también algunas expresiones más que se presentan en el desarrollo de esta parte. Vamos a ver ahora, o introducirnos, esto es lo que estuvimos viendo hasta recién. Ahora vamos a ver lo que es la capacidad o capacitores. Para ello, bueno, antes vamos a ver la generalización de la ley de Gauss. Simplemente, la generalización de la ley de Gauss, nosotros ya habíamos visto que el flujo eléctrico, como habíamos definido la ley de Gauss, era igual a la integral cerrada a través de una superficie cerrada del producto del campo por diferencial, es igual o proporcional a la carga neta encerrada por la superficie en cero. Como estamos trabajando, recordemos, en el vacío, entonces hay que indicar que esto es E0 y esto sería el flujo cero. Cuando hablamos con dieléctricos, simplemente lo que hacemos es trabajar con el KE, que es E0 sobre E. Por lo tanto, E0 es KE por E. Por lo tanto, esta expresión, campo eléctrico, el integral a través de una superficie cerrada de E por KE por, vamos a acomodar, KE por E por diferencial S es proporcional a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Entonces, esta expresión ya es la ley generalizada de Gauss, donde contempla que es mucho más general, obviamente, porque si KE vale 1, estamos en el caso del vacío, estamos en la expresión anterior. Por eso es mucho más práctico general este tipo de expresión, donde es válida para cualquier tipo de medio dieléctrico, inclusive para el vacío. También otra relación que, ya que está acá, lo explicamos, es esto, que como dijimos, yo tengo dos tipos de cargas: la carga de las placas, o las cargas libres, y después teníamos las cargas inducidas, que eran las que estaban presentes en el material dieléctrico. Estas eran QI. La que daban origen
a un campo inducido que se oponía al campo en el vacío. Bien, entonces podemos encontrar cuánto vale QI en función de Q, en función de la relación esta. KE es epsilon, es el campo en el vacío sobre el campo en dieléctrico, entonces campo, esto lo puedo poner como E0, acá si quieren para no, trabajamos ya con E. Es E0 menos EI, el campo resultante. Por lo tanto, uno podría expresar que KE es igual a E0, sigma sobre epsilon 0, densidad de carga superficial sobre la constante, dividido lo mismo, sigma sobre epsilon 0, menos el campo producido por la carga inducida es sigma I sobre epsilon 0. Sacando como un denominador epsilon 0, con este se me van a simplificar, por lo tanto esto nos va a quedar sigma sobre sigma menos sigma I. Y acá podemos producir similar, Q es, perdón, la densidad de carga superficial es carga por unidad de área, dividido carga por unidad de área, carga libre, menos sigma I, que es carga inducida por unidad de área. Sacando como un denominador área y simplificando, nos queda que esto es igual a KE, perdón, nos queda Q sobre Q menos QI. Despejando, vamos a llegar que QI es igual a Q por 1 menos 1 sobre KE. Es una forma de determinar cuánto vale la carga inducida en función de la carga de placas, y obviamente va a depender también del material dieléctrico que esté colocando entre esas placas. Vamos a ver entonces a continuación qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, una esfera, perdón, metálica de radio R cargada superficialmente, recordemos si es metálica. Esto es una esfera metálica que está cargada con una densidad de carga, recordemos si es superficial, va a ser sigma igual a Q sobre A. Si yo quiero calcular el potencial en la superficie, recordemos que vimos también que la esfera se comporta, o lo puedo calcular yo, de acuerdo como hicimos el análisis para calcular potencial, como si toda la carga estuviera concentrada, es decir, esta esfera tiene una densidad de carga superficial que es igual a Q sobre el área. Es como si toda la carga estuviera concentrada en el centro. Esta Q, ¿cuánto vale esta Q? Sigma por A. Y calcular el potencial a una distancia L. Por lo tanto, el potencial es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre L. ¿Está bien? Es decir, una esfera metálica cargada, el potencial en la superficie lo puedo calcular o es equivalente a como si toda la carga estuviera concentrada en el centro, que sería esto, y calcular el potencial de una distancia L en una carga puntual, que es esta expresión que ustedes tienen acá. De acá podemos observar de que el potencial, si despejamos o la carga, vemos que es igual en esto 4 pi
epsilon 0 R por B. ¿Qué estamos viendo? Obviamente el potencial de la esfera va a estar en relación con la carga. Si yo le agrego más cargas, el potencial va a aumentar. Quiere decir que, o al revés, la carga tiene una proporcionalidad directa con el potencial. Esa proporcionalidad está dada por una expresión que es C, que es lo que se denomina capacidad del medio conductor o del cuerpo conductor, que me vincula o me relaciona la carga que hay en la superficie con su potencial. Por lo tanto, la carga, o la capacidad, perdón, de un conductor es la relación entre la carga y su potencial. Fíjense, la unidad de capacidad es Coulomb sobre Volt, ¿sí? Es Coulomb sobre Volt, y esto tiene un nombre específico que es faradio. Coulomb sobre Volt es faradio. También es muy interesante, así como trabajamos con su múltiplo para identificar las cargas, las capacidades también, sus valores que se manejan son valores muy pequeños, y simplemente para tener una idea de los valores, supónganse que queremos definir un capacitor de 1 microfaradio, ¿sí? Un capacitor de un faradio, perdón, un faradio. ¿Cuánto debería medir la esfera? Simplemente trabajamos con esta expresión, ¿sí? Yo ya tengo R, que es lo que quiero determinar. Lo despejo, R es 1 sobre 4 epsilon 0, Q sobre B, ¿qué es lo que es? Es la capacidad. Por lo tanto, es de un faradio. Si es de un faradio, esto es igual a un Coulomb sobre un Volt. Lo que tenemos acá, sacando las cuentas, nos da 9 por 10 a la 9. Quiere decir que para tener un faradio debería tener una esfera de 9 millones de kilómetros de radio. ¿Sí? Lo cual es menor. Por lo tanto, las capacidades son valores muy pequeños. En general, los más utilizados suelen ser estos, microfaradios, y pueden ser otros submúltiplos, es decir, al igual que cuando hablamos de cargas, yo puedo tener de capacidad, por ejemplo, 5 microfaradios. Simplemente reemplazar el submúltiplo como 5 por 10 a la menos 6 faradios. Son de tener en cuenta de trabajar con o mili, menos 3, nano, menos 9, o pico, que también pueden tener otros. Pico faradio es igual 10 a la menos 12 faradio. Simplemente recuerden que es un submúltiplo que está representado por estas letras. Vamos a ver los comportamientos que tienen, que es un poco lo que está explicado acá, pero lo vamos a ver en función primeramente de definir el condensador de placas paralelas o condensador capacitor, que es un elemento que consta de dos conductores aislados, dos superficies aisladas enfrentadas entre sí, que se denominan generalmente armaduras del condensador, y la capacidad de un condensador queda definida, como ya hemos visto, como carga, la carga de cualquiera, la carga positiva, que son las dos exactamente la misma, dividido el potencial que está aplicado en los extremos de esas armaduras. Obviamente una carga se carga positiva y otra negativa, pero ambas cargas tienen la misma magnitud, obviamente diferente signo, y se toma la carga positiva. La simbología del capacitor es la que están viendo acá, son dos segmentos paralelos, donde esto se pone C, por ejemplo, 5 microfaradios.
El que está acá al lado simplemente hay algunos condensadores en los cuales se puede modificar por distintos métodos la capacidad y convirtiéndose en un capacitor variable, es decir, pues yo puedo modificar ya un poco la distancia o el área, con lo cual se simboliza con una flecha atravesándolo para indicar que este capacitor es variable. Vamos a ver el condensador de placas paralelas o de láminas paralelas, que es este tipo de condensador. Dos placas o dos láminas metálicas, una enfrentada con respecto a la otra, cada una tiene un área A y están separadas una distancia D. Estas placas están cargadas. Por lo tanto, recordemos que si tienen una carga y estamos hablando de placa, vamos a estar trabajando con una densidad de carga superficial que es carga por unidad de área. Obviamente la placa inferior es negativa y va a existir un campo que es E0 si en el vacío o E en el caso que tenga un dieléctrico. Acá tenemos otra vista. En general vamos a hacer algunas suposiciones con respecto a las placas paralelas, que estas placas son, digamos, son placas, la distancia de separación entre las placas es muy pequeña, de tal manera de disminuir los efectos de borde, es decir, vamos a considerar también que el campo siempre en el interior del volumen que rodea esas placas, siempre este campo es constante. En la realidad siempre hay una dispersión por efecto borde en los extremos que hace que ese campo no sea uniforme. Para nosotros vamos a suponer que el campo es constante o uniforme en todo el volumen concentrado por las dos placas. Esta separación es muy pequeña en comparación con el tamaño o las áreas de las placas. ¿Qué sucede? Esta es otra vista, lo mismo, cargas libres, recordemos, acá tengo un dieléctrico, si tengo un dieléctrico recuerden que se va a polarizar de esta manera, por ejemplo, si esto es E0, acá va a aparecer un campo inducido que se va a poner el E0 y como resultante me va a quedar un campo menor que el campo en el vacío. ¿Cómo sería la capacidad para este tipo de elementos? Es decir, yo tengo que determinar, como vimos recién, yo tengo que determinar que dijimos Q es igual a la capacidad por la diferencia de potencial, o dijimos que la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial aplicada. Acá tengo el capacitor, en el cual aplico una diferencia potencial entre los puntos A y B. Cada capacitor tiene una carga libre o carga de placas separadas. Esto obviamente, recordemos, esto tiene una densidad de carga superficial, Q sobre A. Estas placas tienen un área A y están separadas una distancia D. Obviamente el campo creado, podría analizarlo desde el punto de vista de que si tengo dieléctrico o no tengo dieléctrico, supongamos que acá tenemos un dieléctrico, entonces el campo, recordemos, KE es igual a E0, el campo en el vacío sobre el campo con dieléctrico. El campo entonces resultante, que en este caso tengo un dieléctrico, va a ser igual al campo en el vacío sobre KE. ¿Cuánto vale el campo en el vacío? Ya lo hemos visto, era igual a sigma sobre epsilon 0. Por lo tanto, el campo resultante que tengo acá va a ser igual a sigma sobre KE epsilon 0. Sigma es la carga libre por unidad de área por KE epsilon 0. Entonces acá ya voy a sacar la primera, la carga que necesito para poder determinar el valor
de la capacidad, donde la carga es igual al campo, paso multiplicando por A por KE por epsilon 0. Faltaría determinar el potencial, que es el aplicado por una pila, una batería, en los extremos. Para ello nos vamos a valer de una relación de, recordemos, o la existencia que hay entre el potencial del campo, que es de este tipo. Obviamente, el potencial en B menos el potencial en A es igual a menos la integral de A hasta B de diferencial L. Esto se lo suele poner también o conocer como potencial BA. Esto es la diferencia potencial entre B menos A. Esto es igual E diferencial L por el coseno de θ, que es el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento para trasladar una carguita desde el punto A hasta el punto B. Como tiene la misma dirección, el ángulo es 0. Esto es 1. Estamos en las suposiciones, dijimos que este campo, vamos a trabajar con un campo uniforme constante, por lo tanto lo puedo sacar fuera integral, por lo tanto el potencial BA es igual a menos E por la integral de diferencial L entre A y B, que simplemente esto es la distancia de separación entre las dos placas. Entonces nos queda que el potencial entre B y A es igual a menos E por D. Pero como yo quiero el potencial entre A y B, simplemente lo que vamos a hacer es el cambiar, o sea, el potencial entre B y A es igual a menos el potencial entre A y B. Por lo tanto, yo puedo expresar que el potencial entre A y B es igual a E por D. Esta es la otra expresión necesaria que debería aplicar acá para poder calcular la capacidad. Entonces, la capacidad, reemplazamos lo que era la carga, E por A por KE y el potencial, que es E por D. Simplificamos, nos queda que la capacidad es KE por epsilon 0 por A o por la superficie sobre. Esta es la expresión de capacidad para un condensador de placas paralelas. Recordemos bueno, esto es el coeficiente dieléctrico o coeficiente o constante dieléctrico, constante de permeabilidad, el área y la distancia. Obviamente, es la misma expresión que tenemos acá. Fíjense que depende de los parámetros geométricos del condensador, de su superficie o del área de las placas, que son las mismas, y del área y de la separación que tienen entre ambas. Además, depende del coeficiente, es decir, del material que puedo tener dentro de ese dieléctrico, del KE. Entonces depende de los parámetros geométricos y del coeficiente o del material dieléctrico colocado dentro de esas placas. Si uno hace el mismo análisis, podemos encontrar que, digamos, si estamos en el vacío, KE vale 1, si KE vale 1, esto que está aquí vale 1, nos queda epsilon 0 por S sobre D. Y acá observemos lo siguiente, que ahora vamos a reforzar un poco con alguna explicación a través de alguna aplicación. El KE, dijimos, vale 1 para el vacío y es un número mayor que la unidad para otros medios dieléctricos. Entonces el capacitor es un elemento destinado a almacenar cargas, o el condensador.
Entonces, ¿cuál es la función que tendría un dieléctrico? Fíjense, el dieléctrico, al ser un número mayor que 1, al mismo elemento físico, si yo le agrego un dieléctrico, estoy multiplicando k veces más la capacidad de almacenar carga con respecto a cuando es el vacío. Es decir, si yo tengo un capacitor de una determinada magnitud de diseño, que es el área y densidad, que tiene una capacidad C0, y yo ese mismo capacitor de las mismas magnitudes le agrego un dieléctrico, la diferencia entre este y este va a ser k veces más la capacidad de almacenar carga con respecto al vacío. Ahora vamos a ver un poco tratar de reforzar estos conceptos. Simplemente vamos a trabajar en la práctica con este tipo de capacitores de placas paralelas o láminas paralelas. Existen otros tipos de condensadores que son, por ejemplo, que están desarrollados acá, el esférico o el cilíndrico. El análisis es lo mismo, siempre hay que determinar la capacidad como la carga sobre la diferencia de potencial. La única diferencia de estos es que es un poco más laborioso el tema de determinar el potencial, porque el campo eléctrico ya no es constante como en el caso anterior, sino que en estos casos es variable, por lo tanto hay que hacer una integral o resolver una integral, que es la que está aquí. Y acá tenemos otro más, que es el condensador cilíndrico, que también sucede algo similar. El campo acá adentro, entre las dos armaduras, es variable, por lo cual hay que hacer una integral al respecto. Llegamos a este tipo de expresión para el condensador cilíndrico, pero fíjense, tanto para el esférico, que es el esférico, esta es la capacidad para el esférico. ¿De qué depende? De los parámetros geométricos de los dos radios y de KE. ¿Sí? Tengo un radio A y un radio B. Uno con cargas, por lo tanto depende de dos. Y el cilíndrico exactamente lo mismo, va a depender de qué? De los radios, es decir, tengo el cilindro, el otro cilindro, que son las dos armaduras, un radio A, un radio B, y obviamente la longitud L. Entonces depende siempre de los parámetros geométricos LRA y LB y de un coeficiente dieléctrico si tuviera un dieléctrico entre ambas armaduras. Todos los condensadores entonces van a depender de parámetros geométricos y del material dieléctrico que tenga lo mismo. Vamos a ver una característica, una propiedad a través de esta aplicación para reforzar un poco los conceptos de los condensadores o capacitores. En esta aplicación, recuerden, las aplicaciones las tienen disponibles en la página, pueden ir a en cualquier tema. En este caso estamos en teóricos, estamos en capacidades, y acá vemos simulaciones o software, que son las aplicaciones. Bueno, acá tienen esta y acá tienen esta, la que vamos a ver ahora. Acá también tienen presente esta, que acá lo podemos ver, que sería esta que está aquí. Simplemente en esta aplicación ustedes pueden modificar el capacitor, elegir distintos, desde aire, que no tengo nada entre las placas, hasta un papel o una baquelita, ¿sí? Que son distintos dieléctricos. Puedo modificar las áreas, más grandes o más chicas, y puedo también modificar la separación que hay. Uno simplemente es para que esto puedan practicar ustedes, es decir, yo sé que la capacidad de un capacitor condensador de placas paralelas es KE por epsilon 0 por A sobre D. Entonces uno podría calcular la capacidad, por ejemplo, de este condensador como KE
4,8, recuerden que es adimensional, por epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12, por el área 0,08, esto es square por metro cuadrado, dividido la distancia 0,015 metros. ¿Está bien? Uno puede simplificar acá, simplificamos y vemos que me queda col cuadrado sobre newton metro. Para ver las unidades, recordemos que Q es igual a C por B, entonces la capacidad es Q sobre B y esto es igual a Q sobre vol. Como no tengo vol, vamos a relacionar lo que era vol. Vol se definía como trabajo por unidad de carga, o sea que esto es igual a joule sobre coule y esto es igual a newton metro sobre coule. Entonces podríamos escribir esto de esta manera: newton metro sobre coule, paso un colo acá abajo, esto que es lo que sería vol, entonces esto es coule sobre vol y esto es igual a faradio. Bueno. Simplemente acá pueden sacar las cuentas y lo pueden verificar acá nos da 226,69 picofaradios, que uno podría poner la capacidad como 226 picofaradios. También acá hay un ejemplo en el cual utilizamos los submúltiplos para representar la capacidad de un condensador. Bueno, este es un ejemplo en el cual uno puede trabajar o representar diferentes capacidades. Volvemos al ejemplo que queríamos mostrar. Acá tenemos otra aplicación en la cual yo tengo una pila en la batería, tengo un capacitor de placas, podemos modificar el área, agrandar o achicar el área y podemos modificar la separación entre placas. Lo único que tiene cuidado acá es que están en milímetros, hay que hacer las conversiones en el sistema internacional para no tener problema con las unidades, ¿sí? Y tenemos un dieléctrico que también podemos modificar la constante dieléctrica o el coeficiente dieléctrico de acuerdo a criterio. Podemos darle placas, es decir, acá está descargado, vamos a cargar con la batería. Fíjense que podemos darle la carga a las placas o sacársela, ¿sí? Positivas o negativas. Podemos representar el campo eléctrico de más a menos. Puedo medir la capacidad, es decir, lo mismo que hicimos recién. Puedo trabajar con esta expresión. C igual a KE por epsilon 0 A sobre D. KE vale 5, epsilon 0 8,85 por 10 menos 12 con cuadrado newton por metro. El área ya lo tengo, 100 metros cuadrados, y la distancia me va a dar 0,889 por 10 menos 13 faradios. También tengo un voltímetro, si lo quiero usar, para esto calcula diferencia de potencial. Obviamente si estoy midiendo la pila, me va a medir 1,5, que es la pila de batería. Si lo pongo acá es lo mismo, en los extremos. ¿Sí? Puedo medir también la carga libre entre las placas, etc. Vamos a ver algunas aplicaciones que tienen que ver para comprender el comportamiento de los capacitores, de las placas y del campo eléctrico. ¿Qué pasa? Esta es la capacidad que nos va a dar. Dijimos que el capacitor es un elemento que almacena carga. Por ejemplo, si yo desconecto la batería, logré que estas dos placas estén cargadas, almacenándome cargas en las dos placas. Esta acumulación de cargas, ¿sí?, a través de un campo electrostático, almacena energía.
Y tiene una capacidad en función de los parámetros geométricos, dijimos, del área y de la distancia. Pero ¿qué finalidad tiene el dieléctrico? Entonces yo estoy almacenando carga, una determinada carga, ¿y qué pasa si yo introduzco un dieléctrico? Veamos acá primero. Este que está acá sería la capacidad en el vacío. Si yo le agrego un dieléctrico, el dieléctrico ¿qué valores tomaba? Acá es igual a 5, por ejemplo. Por lo tanto, quiere decir que si yo al mismo capacitor en vacío, como está acá, le agrego un dieléctrico, ¿qué va a pasar con la capacidad? Pasa que va a aumentar 5 veces más la forma, y estoy viendo la carga, fíjense la carga. Esto tenía de carga en las placas, eso es la capacidad. Cuando yo introduzco el dieléctrico, aumenta la cantidad de carga almacenada, la capacidad que tiene de almacenar carga y obviamente aumenta su capacidad. ¿Por qué se produce eso? Veamos lo siguiente. Supongamos tener el primer ejemplo, es decir, el capacitor, sacamos acá, tenemos una fuente, una batería, tenemos el capacitor, esta es la fuente, este es el capacitor que se me carga de esta manera. Esto, recordemos, tiene un área A, esto es la carga libre, esto es la distancia, y obviamente acá voy a tener un campo de 0. No es nada distinto a lo que hemos visto hasta ahora, donde obviamente se tiene que cumplir, que también lo podemos que B es igual a E0 por D. La relación que hay entre el potencial en los extremos, que está midiendo este voltímetro, es igual al campo eléctrico por D. ¿Qué pasa si ahora este mismo capacitor, esta es la polaridad de la fuente, le agrego el dieléctrico? Sigue siendo la misma distancia D, las placas tienen un área A. Vamos a ver qué pasa con las carguitas Q'. Yo podría decir también qué va a pasar acá si yo le pongo un dieléctrico. Y voy a tener, como hemos visto, el campo en el vacío. Cuando coloque el dieléctrico se me va a inducir un campo, que va a ser esto. Y como resultado voy a tener un campo dieléctrico que es este. Podríamos mejorar un poco la representación acá, así queda mejor explicado. Digamos, este que está aquí es E0. La acumulación de cargas, voy a tener un campo de esta manera, de más a menos, que este sería EI. Por lo tanto, voy a tener un campo resultante que es este. La diferencia entre los dos me da el campo dieléctrico. Entonces yo podría plantear también que B es igual a E por D. Exactamente. Esta B es esta y la distancia es esta. Acá lo mismo. Esta B no cambió, es esta, y la distancia que está aquí es esta. Ahora, ¿qué pasa con los campos? Y el campo, este que está aquí, ese campo ya hemos visto que es menor que E0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Acá hay un problema. Si los B son los mismos, los D son iguales,
el E no puede ser diferente para cumplir esta igualdad. ¿Qué tiene que pasar entonces? La única forma que se mantenga la igualdad, porque la diferencia de potencial me la impone la batería, es que esta batería me entregue más cargas. ¿Qué hace con entregar más cargas? Al entregar más cargas, este campo es mayor. Lo vamos a poner en... Ese campo es mayor porque las cargas son la mayor acumulación de cargas. Obviamente va a haber un campo inducido, pero de tal manera que el campo resultante E, sea exactamente igual que la longitud de este campo. De tal manera de que el producto E por D sea exactamente lo mismo. Entonces fíjense qué es lo que ha pasado. Cuando teníamos una determinada cantidad de carga acá en el vacío, teníamos E0, pero cuando introducimos el dieléctrico, aumenta la cantidad de carga para que el campo resultante, como se ve disminuido, tiene que aumentar la cantidad de carga para que el campo resultante mantenga el mismo valor que el campo en el vacío. Entonces, de esa manera estamos viendo cómo se alcanza a cumplir una de las finalidades que tiene el dieléctrico, ya que el capacitor es un elemento destinado a almacenar carga. El dieléctrico lo que hace es en hacer más eficiente ese almacenamiento de carga, aumentando ¿cuánto? K veces la cantidad de carga que tenía el capacitor. Sí, fíjense, tiene 1,13 por 5, 0,66 por 10 a la 12 coulomb en la carga. Vamos a hacer otro análisis para también, tenemos la batería conectada. Veamos ahora lo siguiente. Voy a desconectar la batería. ¿Qué es lo que hice? Tenía el capacitor. Tenía el capacitor que lo cargamos con una batería. Este capacitor se cargó de esta manera. ¿Sí? Que fue esto que estaba acá. Y luego, ¿qué hicimos? Desconecté la batería. Vine acá y desconectamos la batería. Por lo tanto, este capacitor quedó cargado con una carga Q. Si yo mido, como está midiendo ahí, la diferencia de potencial que me está marcando, esto es de 0. El potencial, perdón, si este es el potencial, y si lo ponemos ahí, es 1,5. Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco el capacitor? Veamos. Acá esto estaba cargado. Vamos a hacer más grande para que se vea. Y esto estaba así. Si yo agarro y coloco un dieléctrico, ¿qué va a pasar? Parecido de recién. Es decir, esto tiene una carga Q, que esto me origina un campo en el vacío. Cuando introduje el dieléctrico, se va a polarizar. Esto va a generar un campo inducido y como resultado voy a tener un campo como resultado. Acá se cumple lo mismo, que B es igual a E por D. Y acá, si uno quisiera medir B', la carga acá con respecto a esto no va a cambiar,
porque el único que me provee carga, a diferencia del ejemplo anterior que hicimos, es la batería. Como la batería no está más, esta carga no se puede modificar, no va a aumentar ni disminuir. Pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora B es E por D. ¿Pero qué pasó con el E? Con este de acá, con el E0. El E resulta que va a ser menor que el E0. Por lo tanto, B' va a ser menor que el B que tenemos acá. Fíjense qué pasa con la diferencia de potencial en el voltímetro cuando introducimos un capacitor. Se va a 0,3. ¿En cuánto va a disminuir? Recordemos también que KE es B0 sobre B. Entonces B es B0 sobre KE. Si B0 valía 1,5 volt sobre 5, que es ahora, me va a quedar 0,3 volt. Se reduce en KE veces la tensión cuando introduzco el dieléctrico. Este es muy interesante porque aparte me permite obtener los valores de carga, de capacidades, de tensión, y uno puede hacer una práctica, digamos, modificando. Recordemos que también puedo modificar, desacarlo, puedo modificar las áreas o puedo modificar las longitudes que me permiten obtener otros valores o hacer otras alternativas con respecto a cómo manejar un dieléctrico o un capacitor. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos asociar este tipo Acá van a ver en las diapositivas condensadores, capacitores como son, o cómo se presentan en la realidad. Recordemos que tenemos el capacitor de placas paralelas, que simplemente son dos placas. Que tienen una cierta área, una cierta separación. Bueno, este electrodo es el que van a ver ustedes acá. Este es el otro electrodo que van a ver acá. Y obviamente esto, como ocupa mucho lugar, si fueran así placas paralelas, lo que se hace después es arrollarlo uno con respecto de otro. Por eso tiene esta forma, pero simplemente porque tiene otra forma, otra constitución, y luego están envueltos en un receptáculo plástico. Obviamente acá después tiene un dieléctrico, que es el que están viendo acá, que puede ser un papel parafinado, puede ser algún plástico, algún tipo de plástico, un aislante, inclusive hasta un óxido entre ambas placas, cosa que no haya conducción. Otra forma, digamos, acá son más comerciales, de distinta utilización, en la industria o en la parte electrónica, capacitores de distintos tamaños. Acá están comparativamente, obviamente, la parte electrónica y la parte industrial, el tamaño que tienen los capacitores. En los capacitores también, algo importante, el capacitor tiene dos parámetros fundamentales. Obviamente este que están viendo acá es la capacidad, 470 microfaradios, ¿sí? Y dice 63 volt, esto continua, es la tensión de trabajo. Esto es fundamental, el tema de la tensión de trabajo, porque los capacitores solamente tienen un dieléctrico y los dieléctricos, al igual que el aire, tienen lo que se denomina una rigidez dieléctrica. Si observamos un poco al principio de esta exposición, tenemos constante dieléctrica y rigidez eléctrica para distintos materiales. Por ejemplo, el papel tiene 3,7, este sería el KE, y este sería 12, que es el campo máximo que puede soportar, o rigidez eléctrica, está bien, está expresado en 10 a la 6 volt por metro, que es el máximo campo que puede soportar
el papel. Fíjense un poco, aquí quizás lo entendamos mejor un poco con alguna aplicación, algún ejemplo. Quizás en este. Perdón. Vamos a ver acá si está alguna aplicación. Para que se cargue, vamos a ver ahí qué sucede, o en este también lo podemos ver acá. Acá tenemos una bujía en el cual salta una chispa entre dos electrodos y no hay, digamos, una conexión o un conductor que permita estas dos conexiones. Acá tienen otro ejemplo que también le va a hacer referencia a lo que estamos hablando recién, que es el tema de los relámpagos, ¿no? Es decir, cuando hay un proceso de evaporación y condensación del agua en la atmósfera, dentro de las nubes, las gotas que chocan con las partículas de polvo y la radiación ionizante hace que haya una separación o colisiones, digamos, y esta separación haga que arrastren los electrones y estos se vayan a la superficie y las cargas positivas hacia abajo. Esta separación de cargas en la nube hace, por ejemplo, que las cargas negativas atraigan las cargas positivas en la superficie de la Tierra, creándose una diferencia de potencial entre la nube y la Tierra. Si esta diferencia de potencial es lo suficientemente elevada, hace que el aire, digamos, se rompa, es decir, los iones y electrones libres proporcionan el camino para que suceda lo del relámpago. Es decir, se ioniza, se rompe el dieléctrico, se hace conductor y, bueno, obviamente, como dijimos, los iones y los electrones libres proporcionan el camino para que circule la corriente. Lo mismo pasa con la chispa. Por lo tanto, es muy importante el tema de que estamos hablando acá, de que cuando yo tengo un capacitor y a este capacitor le aplicamos una diferencia de potencial, esta diferencia de potencial hay que tener cuidado que el campo eléctrico que genera acá, en el caso de tener o el aire también, ¿no es cierto?, vacío el aire, este campo eléctrico no supere el campo máximo de la rigidez eléctrica. Si en caso que yo, digamos, sigo aumentando esta tensión, y obviamente recordemos B es igual a E por D, podemos hacer la separación entre las placas, es decir que hay una relación directa entre el potencial y el campo eléctrico. Si yo sigo aumentando este potencial, el campo eléctrico acá va a aumentar. Si este campo eléctrico supera el valor de la rigidez eléctrica, acá se produce una conducción y se rompe el dieléctrico. Yo creo que también, es importante acá explicar un poco el proceso de carga, que lo podemos hacer acá. Es decir, recordemos que si tenemos las dos placas, esto está conectado a una batería,
más o menos. Las placas son eléctricamente neutras, es decir, tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Y acá recuerden, a lo sumo hay vacío, aire o cualquier otro medio dieléctrico. No son conductores, es un aislante lo que hay acá. O un dieléctrico, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber conducción acá dentro de las dos placas. ¿Cómo se produce la carga o cómo circula la carga cuando cargo un capacitor? Recordemos este principio. Cuando yo tengo un campo eléctrico y tengo electrones libres, los electrones activan una fuerza y estos se desplazan de esta manera. Por lo tanto, la batería que crea una diferencia potencial lo que me crea es un campo eléctrico en este sentido. Por lo tanto, los electrones se van a mover así. ¿Y qué pasó? Cuando esta placa que era eléctricamente neutra le saqué un electrón, quedó con un exceso de carga positiva. Y esta placa que era eléctricamente neutra, que se le agregó un electrón, quedó con un exceso de carga negativa. Si se repite el proceso, esto se sigue cargando y esto se sigue cargando. O sea que ambas placas siempre tienen la misma cantidad de carga, pero el proceso siempre es por afuera, acá siempre un aislante. Obviamente acá dijimos que acá hay un campo eléctrico, es cero. Si yo sigo aumentando el potencial de esta batería, este campo, acá recordemos tenemos D, B es igual a E por D. Si yo sigo aumentando este potencial, el campo también va a aumentar y llega un momento que si rompo lo que es la rigidez eléctrica o la constante dieléctrica, voy a hacer que salte una chispa entre este y este, rompiendo el dieléctrico o rompiendo el capacitor en estos casos. Entonces vale la pena aclarar el tema de lo que es la rigidez eléctrica, lo que significa, por eso para cada condensador van a tener presente, como estaba puesto acá en esto, van a tener presente no solamente la capacidad, sino también la tensión de trabajo, que es la máxima tensión que yo lo puedo colocar, o está diseñado el capacitor para esa tensión de trabajo, que es la para la cual soporta el dieléctrico. Vamos a ver las asociaciones de condensadores. Hay dos tipos de asociaciones. La más simple, digamos, recordemos la forma más simple que van a ver ustedes de condensadores es una tensión o una batería conectada a un condensador. Como vimos recién, donde la única expresión que vamos a trabajar Q igual a C por B o simplemente C es Q sobre B o cualquiera de las otras. ¿Está bien? Esto siempre me está dando una relación entre la carga aplicada, la capacidad y la diferencia de potencial que existe en los extremos del capacitor. Hay dos formas de conectarlos. Este sería un solo condensador con la batería, pero bueno, yo puedo asociar condensadores, dos o más condensadores de diferentes formas. Una es la que están viendo acá en paralelo, y que uno podría también dibujarla de la misma manera. Paralelo es cuando todos los elementos están conectados a la misma diferencia de potencial. Uno podría poner, si quieren verlo de esta manera, es exactamente lo mismo, donde la fuente, esto es C1, C2, C3, están conectados a la misma diferencia de potencial, es decir, acá todos los elementos o todos los capacitores tienen aplicada la misma diferencia de potencial. O ponemos el mismo potencial, todos los capacitores tienen,
tienen aplicado el mismo potencial. Por lo tanto, quiere decir que B va a ser igual a B1, va a ser igual a B2 y va a ser igual a B3. La carga que tiene el capacitor 1, siempre nos vamos a manejar, fíjense las expresiones que vimos acá arriba, carga es S por B, o sea que la carga que va a tener el capacitor 1 va a ser la capacidad 1 por la diferencia potencial que hay en los extremos, que es B. El capacitor 2 va a tener una carga similar, que es la capacidad 2 por la diferencia potencial que hay en los extremos de C2, que es B también, y el capacitor 3 es la capacidad 3 por B. La carga total del sistema es Q1 más Q2 más Q3. Por lo tanto, podríamos pensar que Q1 es C1 por B más C2 por B más C3 por B. Si sacamos factor común, B nos queda que C1 más C2 más C3, y acá podemos sacar Q total sobre B, que es C1 más C2 más C3. Esto es igual, carga por el coso es la capacidad equivalente. Quiere decir que yo puedo reemplazar este circuito que está acá por un solo circuito equivalente cuya capacidad, esto es B, y cuya capacidad equivalente a los efectos energéticos es la suma algebraica, digamos, son todos valores positivos de C1 más C2 más C3. Esto es tanto para dos o más capacitores que están conectados en paralelo. Entonces, en paralelo, algo muy importante, dos cosas fundamentales, siempre que nos vamos a manejar cuando trabajemos en conexiones de capacitores. La primera es siempre que nos vamos a manejar con una sola expresión, para todos los problemas. Este que está aquí, o cualquier derivada de esta expresión de Q igual a C por B. En paralelo, recuerden esto. Todos los capacitores tienen aplicada la misma diferencia potencial, que B1 es igual a B3, y que la capacidad equivalente es la suma. Otra asociación es en serie. La conexión en serie, la particularidad que tiene es que todos los condensadores o capacitores tienen la misma carga, independientemente del tamaño. Quiere decir que Q va a ser igual a Q1, va a ser igual a Q2 y va a ser igual a Q3. ¿Cómo se puede entender esto? Veamos lo siguiente. Vamos a hacer dos capacitores para poder apreciar lo que estamos explicando acá. Tengo dos capacitores. Acá tengo la batería. Siempre dijimos, es eléctricamente neutro, cada placa de cada capacitor
y acá está el otro capacitor. Este va a ser el capacitor C1 y este va a ser el capacitor C2. ¿Cómo se carga? Recordemos que por acá es un medio aislante o no. Este potencial lo que me está generando es un campo eléctrico en este sentido. Por lo tanto, igual que vimos recién, los electrones que van a reaccionar o va a aparecer una fuerza eléctrica sobre estos electrones que van a hacer que estos se desplacen de esta manera. ¿Qué pasó? Este placa que era eléctricamente neutro, cuando un electrón se fue, quedó con un exceso de carga positiva. Este electrón que vino acá, que era eléctricamente neutro, quedó negativo. Esta acumulación de carga, un exceso de carga negativa, hace que va a repeler la misma cantidad de carga, digamos, de carga acá. Por lo tanto, acá queda con una carga negativa. Es decir, la que vino acá hace que se repele la misma carga, la misma cantidad de carga a la otra placa. Por lo tanto, cuando salió el electrón acá, quedó positiva esta y esta quedó negativa. Entonces, fíjense que la cantidad de carga que va a haber en cada placa es exactamente la misma. Volviendo y teniendo en cuenta esta consideración de que todas las condensadores tienen la misma carga, vamos a tener acá presente de que los potenciales se van a distribuir en cada condensador, a diferencia de los paralelos que eran todos iguales, y acá vamos a tener que el potencial o la suma de potenciales es V1 más V2 más V3. El potencial 1 es el potencial en el capacitor 1. Siempre recordemos que vamos a trabajar con una sola expresión, Q igual a C por V, o las derivadas, o potencial es Q sobre C. Siempre la relación que hay entre la carga, el capacitor y la diferencia potencial en el capacitor. Por lo tanto, V1 va a ser la diferencia potencial que hay en el capacitor 1, que va a ser la relación entre la carga 1, que es Q, porque la carga es la misma, sobre C1. Más la diferencia potencial en el 2 va a estar relacionada con la carga del 2, que es la misma carga que tienen todos los capacitores, dividido C2. Y lo mismo para el capacitor 3. Entonces, esto lo podemos expresar como Q sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y podemos expresar que Q sobre V es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, y esto es Q sobre V es la C equivalente. Quiere decir que este circuito serie lo podemos reemplazar con un circuito equivalente a los fines energéticos, donde este es el potencial más menos se carga de esta manera, y este es el C equivalente que hemos determinado acá. Nuevamente resumiendo, vamos a tener que el capacitor en serie es esto, en serie. Todos los capacitores tienen la misma carga, no se olviden de eso. Volvemos con la misma expresión, vamos a trabajar siempre con esto, Q igual a C por V, y la capacidad equivalente para una conexión en serie es esta, es la suma de 1 sobre la suma de las inversas de los capacitores. Hay también adicionalmente, creo que está por acá también, hay asociaciones más complejas, digamos, en el hecho que asocian tanto serie como en paralelo. Son problemas muy típicos en los cuales nos pide calcular ligeramente la carga o la diferencia potencial, pero se resuelve fácilmente siempre tomando los paralelos y después van buscando las asociaciones de acuerdo a cómo se va desarrollando el problema. Entonces primero
cuando tenemos un problema más complejo, como este tipo, lo que tengo que identificar son los paralelos. ¿Dónde estamos viendo paralelos? Sería en esto y en esta parte. Esto y esto paralelo. O sea que debería resolver primero esto. Entonces, de estos dos, están en paralelo. En paralelo, recordemos que se suman directamente. Sería C2, el C2, 3 es C2 más C3, que es 1 más 3 sería 4. Lo mismo en la parte inferior, que tengo dos en paralelo, sería C5, 6, el equivalente, sería C5 más 6, que sería 6 más 2, sería 8. Ahora bien, esto que está aquí, con esto estaría en paralelo, pero primero debo resolver en serie. Entonces, este más este va en serie, sería el C1, 2, 3. Acá recuerden que es 1 sobre la suma de las inversas. De esta parte, superior. C1, C2, 3. Se sacan las cuentas, 2 microfarads. Y en la parte inferior lo mismo. Esto va a estar en serie, los C5, 6 y C4. Sería el equivalente 4, 5, 6. Y de la suma de la inversa me quedaría 4. Y ahora, ¿qué me quedan estos dos? En paralelo, con lo cual sería C1, 2, 3 más C4, 5, 6, sería 2 más 4, sería 6, el capacitor equivalente que hemos obtenido. Es decir, este circuito complejo lo hemos reemplazado directamente por un solo capacitor equivalente. Recordemos acá, siempre vale toda esta expresión, la única expresión que tenemos que igual a C por B, o generalmente B Q sobre C, para calcular todos los valores. Si yo quiero saber la carga que hay acá, la carga del equivalente, tengo que calcular la capacidad, tengo que conocer la capacidad y la tensión. La capacidad la conozco, sí, 6. Entonces C equivalente sería 6 microfaradios por la diferencia potencial aplicada. Supongamos que acá tengo una tensión de 10 volt entre A y B. Por lo tanto, que sería por 10 volt. Esto me quedaría 60 microcoulomb. Si yo quisiera saber la carga de este, 4, 5, 6, es lo mismo, la capacidad por la tensión. ¿Qué capacidad tiene esto? 4 microfaradios por la diferencia potencial que hay en los extremos, que serían también de 10. 4 por 10 sería 40 microcoulomb. En el de acá arriba lo mismo. Fíjense, ahora empezamos a trabajar con algunos conceptos que vimos en serie paralelo. Esto que están aquí estaban en serie con esto, por lo tanto la carga Q456 es la misma que la carga 5,6 y es la misma que la carga 4. Ahora bien, entre este punto y este punto hay 10 volts. Acá voy a tener dos potenciales distintos. Este va a ser B5,6 y este es B4. ¿Cuánto vale B4? La carga 4 sobre C4. ¿Cuánto vale la carga 4? Igual que la 456, vale 40 microcoulomb sobre C4, que vale 8 microfaradios. Esto me queda 5 volts. Y si sacara, por ejemplo, B5, 6, sería que la carga que tengo acá, Q56 dividido C56. ¿Cuánto vale la carga 5,6? La misma que la 4,5,6, que vale 40. Dividido C5,6, que vale 8 microfaradios. 40 también me va a dar 5 volts. Obviamente
se tiene que cumplir que los 5 volts que hay acá más los 5 volts que tengo acá me tienen que dar 10 volts. Bueno, y así sucesivamente se van trabajando este tipo de problemas. Fíjense que simplemente con una sola relación y después teniendo en cuenta que las consideraciones de que en serie las cargas son iguales y en paralelo, como en este caso, las diferencias potenciales son las mismas. Y de esa manera se puede trabajar o resolver cualquier problema que uno quiera trabajar o resolver en este tipo de condiciones. Bueno, y aquí dejamos, acá finalizamos y nos vemos en la próxima clase.